Hola Iglesia, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Estamos viviendo una crisis como ninguna otra que hemos experimentado en nuestra generación. Pero como cristianos tenemos buenas razones para tener esperanza y paz. Y nuestra razón principal es Jesucristo. Antes de su crucifixión, Jesús habló con sus discípulos sobre los tiempos difíciles que vendrán. Y al final les dijo, estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El libro de Marcos nos da más evidencia de por qué podemos confiar en Jesús. En esa biografía teológica que escribió Marcos sobre la vida de Cristo, podemos observar algo muy importante sobre la autoridad que tiene Jesús como el Cristo, como el Mesías. En los primeros 6 capítulos de su obra, Marcos relata varias ocasiones en las cuales Jesús demuestra su poder, su autoridad, sobre diferentes facetas de la experiencia humana. Si tiene su Biblia ahí, haga un vistazo conmigo de los títulos de varias secciones de estos primeros capítulos de Marcos, y va a poder ver varios milagros que Jesús hizo. Seguramente usted ha leído y oído enseñanzas sobre cada uno de estos milagros. Pero lo que quiero enfatizar hoy es lo que podemos aprender a ver todos estos milagros juntos. El título de Marcos capítulo 1, versículo 21-28 es un hombre que tenía un espíritu inmundo. En esta historia vemos cómo Jesús sanó a un hombre con un demonio. Esto demuestra que Jesús tiene autoridad sobre espíritus malignos. En Marcos capítulo 1, versículo 29-34, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y en capítulo 1, versículos 40 y 45, Jesús sana a un leproso. La suegra de Pedro tenía una fiebre. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue. De igual manera, sanó a un hombre con lepra. La lepra era, y es, una infección que obligaba al enfermo a aislarse de su familia y la comunidad. Con estos relatos, Marcos demuestra que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. El título de Marcos capítulo 2, versículos 1-12 es Jesús sana a un paralítico. Este es el relato notable en el cual unas personas abren un hoyo en el techo y bajan a su amigo paralítico para que Jesús lo sane. Jesús revuelve a algunos de los líderes religiosos que estaban ahí con decir que le perdonó los pecados al señor paralítico. Se fue la gente de ahí comentando que nunca habían visto algo así. Marcos enfatiza que Jesús tiene autoridad sobre el pecado. En Marcos capítulo 2, versículo 18-22, se hace una pregunta sobre el ayuno. En esta ocasión, Jesús no mostró su poder por medio de un milagro, sino que fue una muestra de que Jesús tiene autoridad sobre las tradiciones humanas. En capítulo 2, versículo 23-28 y capítulo 3, versículos 1-6, Marcos recalca este aspecto de la autoridad de Jesús con sus enseñanzas y acciones durante el día de reposo. Jesús dijo, el día de reposo se hizo por causa del ser humano, no el ser humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo de Hombre es también Señor del día de reposo. Entonces Marcos muestra que Jesús tiene autoridad sobre las tradiciones religiosas también. El título de Marcos capítulo 4 versículos 35-41 dice, Jesús calma la tempestad. Es otro de los relatos más conocidos de la vida de Jesús, en la cual Jesús calma una tormenta con solo hablar al viento.
era una muestra asombrosa de que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Por si acaso sanar a las enfermedades de las personas fuera poco, en Marcos capítulo 5, versículos 21-43, Jesús ejerce su poder para dar vida. La hija de Jairo se había muerto. Ya habían llegado personas para lamentar su muerte. Pero Jesús tomó la mano de la niña y le dice que se levante. Y la niña vuelve a vivir. Jesús también tiene autoridad sobre la muerte. En esta sección de su obra, Marcos cuenta cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo lo que normalmente comería un par de personas. Pudo multiplicar los panes y los pescados para poder dar a comer a miles. Luego, mientras sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en barco, Jesús los alcanzaba caminando sobre el agua. Ambos de estos actos demuestran que Jesús tiene autoridad, tiene poder sobre la materia, el mero fundamento de la naturaleza. En estos primeros capítulos de su obra, Marcos deja claro que Jesús tiene autoridad sobre todas las facetas de la experiencia humana. No hay nada que podemos experimentar que quede fuera de la autoridad de Jesús. Hoy estamos preocupados. Tenemos temor. No sabemos qué va a pasar en las próximas semanas o meses. Nos preocupa la salud de nuestras familias. Nos preocupa saber cómo proveer por ellas y cómo conseguir lo que necesitamos. Pero Jesús está a nuestro lado. Es el mismo Jesús sobre lo cual escribió Marcos, en quien ponemos nuestra fe. Los primeros discípulos de Jesús enfrentaron estas experiencias, a veces con éxito y a veces no. Eran oportunidades para crecer en su fe. Eran ocasiones de confiar en Jesús. Hoy usted puede crecer en su fe. Hoy yo puedo crecer en mi fe. Jesús nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Iglesia, le animo a tomar un tiempo para orar. Comparte con Dios sus preocupaciones. Dígale que usted sepa que Jesús tiene la autoridad sobre todo esto y pídele que le ayude a crecer en su fe. Que la gracia y paz de Dios esté con ustedes.